De regreso a Hay que decirlo y estamos en nuestro segmento final. Vamos a ver si podemos cubrir algunas llamadas o textos, debo decir, que hemos recibido. Bien importante eso que mencionó al finalizar la pausa. ¿Cómo es poner en riesgo el pago de una casa? Que está bajo hogar seguro. Lo que pasa es que cuando se designa el hogar seguro es la vivienda que se le asegura a los menores, ¿verdad? Se garantiza esa vivienda. Dejar de pagar esa vivienda que ponga en riesgo la pérdida, la ejecución de la misma en un proceso hipotecario o bancario o en una renta, en un desahucio que prive a esos menores, aunque aquí no cae renta, aquí es hipoteca porque es la casa de la vivienda. Déjame aclarar eso. Podría pues, ser hasta un tipo de maltrato y negligencia de parte de ese padre custodio. Que pudiese desembocar en que le quiten la custodia. En que le quita la custodia, sí, porque por mal administrar la pensión. Porque no paga, porque se le entrega la pensión y es quien corresponde pagar la hipoteca. Y eso es bien importante. Y eso era lo que quería que lo aclararan. Nos escribe la señora Maldonado. Buenos días. Licenciado, ¿me puede orientar? Mi madre falleció de Alzheimer. El viudo trajo a su nueva pareja a la propiedad. ¿Cuáles son los derechos de sus hijos? Muchas gracias, espero su respuesta. No sé si son los hijos son menores de su madre o... Bueno, los hijos del viudo, ¿será? Trajo su nueva pareja a la propiedad. ¿Cuáles son los derechos de sus hijos? Es difícil contestarle esa pregunta porque faltan muchos datos, sí. Pero prima facie le digo que los derechos siguen siendo los mismos. Esta persona que llega, vamos a asumir para efectos de contestar la pregunta que es una propiedad que no tiene deuda. Mientras no le hagan mejoras a nadie, los derechos siguen siendo los mismos. De las mejoras hay que ver si esas mejoras se hicieron consentidas, no consentidas, de buena fe, de mala fe. Es un tema bien amplio, pero los derechos siguen siendo los mismos. Ellos siguen siendo los herederos, los dueños de eso. Y debe advertirle a la persona que está, al viudo, los codueños. A los codueños, porque entiendo que, no sé. Porque el viudo debe ser dueño todavía. No sé si el viudo era dueño de la propiedad o no, pero si el viudo era dueño, pues hay que ver si se casaron bajo capitulaciones o fue social legal de gananciales. Hay que hacer unas advertencias, hay que hacer unas comunicaciones. Mi consejo, consulte un abogado, el de su predilección, y él sabrá todas las salvaguardas que debe tener para que esos derechos permanezcan inalterados. Mi madre falleció, el viudo trajo a su nueva pareja. Bueno, tengo que asumir que el viudo... No es su padre. Que si es o no padre, o si era propietario o no era propietario. Exacto. Están todas esas preguntas que tendrían que contestarnos. Que escribir nuevamente para contestarlas. ¿Algún otro punto? Esa aclaración que hicimos antes de contestar esta pregunta me parece que viene muy al punto. O sea, el pago de la residencia de los menores, sobre todo si hay una pensión que se está recibiendo que considera eso, es algo serio. Y ya no estamos hablando de que dejé de pagar el agua, dejé de pagar la luz, estoy dejando de pagar la vivienda de unos menores que se están disponiendo como hogar seguro. Eso correcto. Es importante. Sí, porque debemos recordar que cuando hablamos del techo de los menores, el techo de los menores no lo paga solo el que tiene que pagar la pensión. El que tiene que pagar la pensión aporta para el techo de los menores. Pero el que recibe la pensión tiene la responsabilidad de aportar una parte también. ¿Qué hay que dar descubierto? Lo que es el techo que no es de los menores. Claro. Que es el de, por ejemplo, el de la ex esposa. Eso va a generar unos créditos porque ella se va a mantener pagando la hipoteca y entonces al final del camino van a alegar, pues tú solamente aportabas al techo de tu hijo, pero tú tenías una responsabilidad sobre el resto y se van a generar unos créditos que cuando liquiden ese bien, pues esos créditos se van a resarcir, por así decirlo. Oiga, yo le quedé mal a la televidente que me escribió sobre las vacunas, que nos envolvimos en estos otros temas y le iba a hablar algo de las vacunas, pero a esta amiga le voy a pedir que me llame, que por teléfono le voy a hablar un par de cositas y si la tengo que invitar a alguna de las
las charlas que doy sobre eso. Ahí tiene el número en pantalla. Comuníquese, por favor, y para aclararle un poco el proceso de vacuna. Le anticipo que las exenciones tienen que hacerse conforme a derecho y hay muchas dudas, aún en la misma comunidad jurídica se presentan dudas porque es el tipo de situación que, como otras áreas del derecho, que no surgen con meridiana claridad como surge en otras áreas, son unos sí cualificados que podemos dar los abogados, pero aunque digamos sí usted tiene derecho a, pues hay que dar muchas explicaciones y entrar en sutilezas técnicas que así lo ameritan. Entiendo que es una joven universitaria quien me escribió y que tiene ese problema para entrar a la universidad. Por eso les recomendamos a la familia, a los padres, que temprano se pueda resolver el asunto de las vacunas, que al fin y al cabo como que nunca está resuelto mientras los niños son menores, porque esto está sujeto a auditoría. Y pasan, entre otras cosas, en los cambios de administración, aunque no haya un cambio de ley, pues como que vienen unas conceptualizaciones. Ahora mismo pues se hizo, como mencioné en un segmento anterior, un nuevo formulario, y entonces con ese formulario, que recomendamos que no se use ese formulario, pues se puede estar hablando de forzar a admitir una posible negligencia que constituye un delito, y en ese sentido ser una autoincriminación, que estoy seguro que la persona lo menos que le interesa es autoincriminarse y probablemente no crea lo que se le está diciendo que tiene que cualificar. La música nos indica que se nos terminó el tiempo, pero estoy más que agradecido a los compañeros abogados, Ángel Rafael Camacho Suárez, Carlos Pizarro, Víctor Vázquez, por haber compartido con nosotros y con ustedes, el público, esta emisión. En la próxima semana estará el compañero Jorge Incerni con nosotros y Dios mediante estará este mismo panel legal. Hasta entonces, que la pasen bien.